Y ahí empieza un tiro. Nosotros pensábamos que son tiros artificiales. Pero cuando nosotros vemos que ya son muchos tiros, dijimos, wow, esto es una balacera. Voceamos, mi madre y yo voceamos, corran. Y cuando yo corro para cargar a mi hermanito, que es el que me queda de frente, yo veo que mi hermanito se me desgonza ya en los brazos. Se me desmaya. Y cuando yo volteo, yo lo veo a él desmayado y yo veo que él tiene sangre. Entonces yo empiezo a decir, no, Dios mío, no, como que es lo que está pasando, no puedo creerlo. Eso fue en medio de la balacera. Eso en medio de la balacera está Dile que en su buena, nosotros estábamos en el medio, había un grupo de tigres tirando para este jóvenes lado. de un lado. Y otro de jóvenes tirando de este lado. Nosotros quedamos en el medio. Yo corro y me siento en la escalera con mi hermanito en los brazos y veo que él tiene sangre aquí en su corazón, pero ya él no tiene ni los ojos abiertos, él nada más me hizo ay, y ahí quedó. En medio de eso yo empiezo a gritar, auxilio, auxilio, a Danielito, llamar a mi hermano más grande. Y entre eso mi hermano en medio de la balacera viene y corre, y viene y me lo quita. Nicole, bendiciones nuevamente. Dios me lo bendiga, amén. ¿De dónde viene y dónde nace y es criada Nicole? Bueno, en República Dominicana. ¿Qué parte? Buenos Aires de Herrera, la capital. ¿Usted de Herrera? Claro. Dame ¿de qué parte de Herrera es usted? De ahí del Marcelino Vélez, el hospital Marcelino Vélez. Ok, pues somos vecinos. Bueno, éramos vecinos. Yo fui del barrio ya hace 20 ¿De qué parte años. usted era? Yo soy de Manganagua. Ahí mismo cruzando la... de los restauradores y el Millón está el sector ahí. Salud Privada, Avenida Caonabo. Ahí está el sector de Manganagua. La 27 de febrero entrando. ¿Qué tiempo duró usted en Dominicana viviendo? Toda mi vida. Yo llegué aquí a la edad de 19 años. Bueno, usted lleva acá toda una señorita ya, Sí, una joven formada. Sí. Wow. ¿A qué edad conoció al Señor? A la edad de los 9 años. ¿Cómo conoció a Dios? Bueno, primero yo sabía quién era Dios, porque a la edad de los 7 años a mí me diagnosticaron con leucemia en la sangre. Leucemia. Con leucemia. Y ya yo estaba al borde. Los médicos decían, solo un milagro de Dios puede sanar a esa niña. Y los doctores le dijeron, si ustedes creen en Dios, convoquen a una iglesia, a un pueblo a orar, para que Dios pueda sanar a esa niña, para que ustedes se la puedan llevar. Porque si no, no lo van a contar. Eso se lo dieron a sus padres. ¿Ellos eran cristianos? No. No conocían al Señor. ¿Actualmente son cristianos? Sí, mi mamá, mi abuela. Ok. ¿Luego qué sucede? Luego de eso, mi madre convoca a todos los vecinos de un barrio donde nosotros vivíamos muy unidos. Nicole se está muriendo, los médicos mandaron a orar, ya no pueden hacer nada ellos y necesitamos que se oren por Nicole. Y un pueblo empezó a orar, empezó a clamar. Y ese mismo día, en la noche, cuando fueron a chequearme la sangre, que me la chequeaban cada cierto tiempo, se toparon con el milagro de Dios, de que todo estaba bien, mi plaqueta estaba arriba, mi sangre, todo estaba nítido. Y de ahí para allá me estuvieron chequeando cada 6 meses y gracias a Dios no ha visto señal de nada. Ahí encuentran el milagro de que Dios les sanó. Sí, encontramos el milagro de que Dios existe y de que Dios sana. ¿Qué provocó ese milagro que vivieron en ese tiempo? En esa etapa de sus vidas, ¿qué provocó ese milagro en ustedes como familia, en lo espiritual? Porque dices que no creían, o sea, no que no creían, sino que no eran devotos de la iglesia, nada de eso. Bueno, mi abuela después de eso, mi abuela quiso buscar una iglesia donde agradecerle a Dios por el milagro que hizo por mí. Y una iglesia muy reconocida, no sé si usted llegó a escuchar, de Pare de Sufrir. Claro. Bueno, mi abuela duró un tiempo yendo allá, pero no nos sentíamos identificadas. Y llegó una amiga de mi abuela y le dijo, Lila, yo estoy en una iglesia visitando. Ya cuando eso pase el tiempo, ya tengo la edad de 9 años. Y mi abuela le dice, pues yo quiero ir de visita.
Y cuando mi abuela va con la amiga, se topó que ahí ella se sintió identificada, después nos dijo, y fuimos la familia completa, y desde ahí hasta ahora hemos permanecido en Dios. Desde los 9 años. Desde los 9 años. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 3, ahora somos 2. Tengo uno mayor de 27 años. Ah, pues usted es una niña, usted es jovencita. Sí, tengo 24. Ay, Ay, Virgen de la Alta Gracia, oye eso. Señores, es jovencita. Eran 3 y ahora son 2. ¿Por qué ahora son 2? ¿Qué pasó? Bueno, mi hermanito tenía 6 años, se llamaba Dariel, y ¿Qué usted edad tenía? ¿Qué edad usted tenía? yo tenía entre los 12 y 13 años. 12 a 13 años. Sí. Mi hermano tenía como algunos 17, 16. Y nosotros llegamos a Cristo Rey Sector de Cristo Rey. a visitar a mi abuela de parte de padre, que había venido de aquí, había llegado allá a República Dominicana. Y mi padre me había mandado algo con ella y nosotros íbamos a ir a visitarla. Pero mi madre ese día ya no quería salir, ella no sintió en su corazón como salir. Mi madre no es de mucho salir. Y llaman a mi mamá y le dicen que la madre del mejor amigo de mi padre se muere y que la van a enterrar al otro día a las 10 de la mañana, que si nosotros no vamos hoy en representación de mi papá, si no íbamos en ese día, ya nosotros no íbamos a ir a dar el pésame. A mi papá estar aquí en los Estados Unidos, ¿quiénes tenían que ir a representar? Nosotros, Ustedes. su familia. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a ir. Mi madre dice, yo no siento salir, pero hay que cumplir porque es la madre del mejor amigo de mi esposo. Y cuando nosotros vamos, llegamos al velorio, estamos ahí, estamos dando el pésame, y mi hermanito está inquieto. Está muy inquieto, él está llorando y está caminando de una esquina a otra, de una esquina a otra. Nosotros pensábamos que era porque él tenía hambre, porque una tía mía debajo de donde mi abuela vendía pan. Ok. Y nosotros pensábamos que él quería un pan. Y nosotros le decíamos, sí, espérate, ya nosotros nos vamos. Y cuando nos toca ya irnos, él va el camino entero en el carro llorando. El niño está inquieto. El niño está súper Desde la inquieto. casa, antes de salir. No, desde que llegamos al lugar, al velorio. Desde que llegamos al velorio, él está súper inquieto y él está súper desesperado. Nosotros no entendíamos por qué, porque él no era así. Él era un niño muy tranquilo, muy obediente. Era un amor. Ese niño no son como estos niños que le hacen rabieta a los padres. Él no hacía nada de eso. Él era un caso aparte. Y cuando nosotros nos vamos y retornamos para la casa de mi abuela, nos estamos desmontando del carro. Cuando nos estamos desmontando del carro, el primero que se desmonta es él. Y cuando él se desmonta, él sube para la escalera de la casa de mi abuela y ahí empieza un tiro. Nosotros pensábamos que son tiros artificiales. Pero cuando nosotros vemos que ya son muchos tiros, dijimos, wow, esto es una balacera. Y voceamos, mi madre y yo voceamos, corran. Yo tenía una niña de 2 años cargada en mis brazos. Y la niña era muy despierta y muy inteligente. Y yo le digo a la niña, ve, sube la escalera y abre la puerta. Y cuando yo corro para cargar a mi hermanito, que es el que me queda de frente, yo veo que mi hermanito se me desgonza ya en los brazos, se me desmaya. Y cuando yo volteo, yo lo veo a él desmayado y yo veo que él tiene sangre. Entonces yo empiezo a decir, no, Dios mío, no, como que es lo que está pasando, no puedo creerlo. Eso fue en medio de la balacera. Eso en medio de la balacera está Dile que en su buena, nosotros estábamos en el medio, había un grupo de tigres tirando para de este jóvenes lado, de un lado. y otro de jóvenes tirando de este lado. Nosotros Eran como dos quedamos en el gangas. medio. Era 2 enfrentamientos y nosotros, acabando de llegar ahí mismo, Se armó la empieza la balacera. acción. Yo corro
y me siento en la escalera con mi hermanito en los brazos. Y veo que él tiene sangre aquí en su corazón. Pero ya él no tiene ni los ojos abiertos. Él no tiene... Él nada más me hizo, ay, ay, y ahí quedó. En medio de eso yo empiezo a gritar, auxilio, auxilio a Danielito, y llamar a mi hermano más grande. Y entre eso mi hermano en medio de la balacera viene y corre, y viene y me lo quita, y lo coge y se monta en el carro con él. Nosotros no sabemos de mi madre. Para mí mi mamá está escondida o no sé. Pero mi mamá, al ir a escuchar la balacera, pensó en el niño y quiso devolverse. Y chocó con un badén y se le rompió una pierna. Se le rompió un tobillo en dos. Y mi madre cae en el piso. La gente piensa que fue un tiro que le dieron. Pero no es un tiro. Entonces mi madre, mientras está sentada con su pie roto, ella ve a mi hermano cómo pasa con el niño cargado. Pero ella no asimila qué es lo que está pasando. Y cuando se van, que lo llevan, ya el niño no tenía vida. Los médicos trataron de hacer todo lo posible porque allá mi familia es muy reconocida en Cristo Rey. Yo tengo un tío que es diputado. La familia Cava es algo allá, un apellido importante, principalmente Cristo Rey. Y de que supieron, no, ese hijo de Daniel Cava, sobrino de Raúl Cava. Tengo un tío doctor, Zenén Cava, no sé si usted lo ha escuchado. Él de una vez llamó, todas las atenciones fueron para ese niño, pero no pudieron hacer nada por él. Ya cuando él llegó, ya él no tenía vida. Lo único que pudieron hacer fue sacarle la bala. Y cuando yo estoy en la casa, para mí, en mi ignorancia, o es lo que yo creo, yo siento que con llevarlo al hospital van a hacer algo por mi hermano. ¿Tu hermano se direccionó directamente al hospital? Todo mi tío. Ahí. Un tío mío andaba con nosotros y él inmediatamente sacó a mi abuela del guía, se entró él y cogió y se fue para el hospital con mi hermano atrás y mi hermano con mi hermanito en los ¿A qué brazos. tiempo quedaba el hospital? Bueno, yo le diría que algunos 20 minutos, él lo hizo en 5. En la Plaza de la Salud. En la Ahí Plaza cerca, de la 15 Salud. minutos. Sí. 15, 10 minutos, Sí. dependiendo por dónde vaya. Sí, él lo hizo, él no respetó semáforo, nada. ¿Qué hora era? Eran las 9 de la noche. Ay, santo. Eran las 9 de la noche. Y mientras yo estoy en la casa, yo no sé qué está pasando abajo. Yo estoy arriba, a mí me trancaron, porque todavía la balacera sigue. Y yo nada más decía, Dios mío, por favor, que mi papá no llame. Porque yo no sé cómo decirle a mi papá que su niño más pequeño tiene una bala perdida. Mi papá cuando vino para los Estados Unidos dejó a mi hermanito de 5 meses de nacido. Y mi papá no conoció a mi hermano en persona. Mi papá conoció a mi hermanito en la caja de muertos. Santos. Mi papá no compartió con él. Mi papá no le dio besos. Mi papá no le dio abrazos. Mi papá no es lo que tener un recuerdo con su hijo como tenía conmigo y con mi hermano más grande. Wow. Y yo le decía a Dios, Señor, por favor, que mi papá no llame, porque yo no sé cómo decirle que Dariel tiene una bala perdida. Yo no sé si él está bien, yo no sé si qué está pasando. Y yo no quiero que mi papá llame, porque ¿cómo yo le voy a decir que su niño tiene una bala? Mi papá siendo un hombre trabajador, esforzado, un hombre que no come cuento con sus hijos, que él pagara para que nosotros no saliéramos, para que no nos pasara nada en la calle porque él no estaba. Y en ese momento él llama y yo, tratando de ser sabia, le digo, papi, siéntate. Con 12 años de edad. Tenía 12 años. Le decía, papi, siéntate. Te voy a decir algo, pero no te preocupes, que todo está bien.
Se armó una balacera aquí y al niño le pegaron un tiro en el brazo. Mi papá se pone loco, él está aquí, él no sabe de nada. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Digo yo, ahí lo llevaron al médico. Y el tío mío, Chelo, tu hermano anda. Ah, pues déjame llamar a Chelo a ver qué pasa. Cuando él ya, yo le dije, él va a llamar. Yo todavía no sé que mi hermanito está muerto, pero yo lo vi inconsciente. Van y me buscan, llega la policía, van unas personas y me buscan y me dicen, te vamos a llevar al hospital porque tu hermano murió, allá están todos, allá está tu mamá, allá está tu hermano. Y todo eso tu madre con una pierna rota. Con una pierna rota. Y mi mamá no sabe que el niño está muerto todavía. Pero están en el mismo hospital, pero ella no sabe lo que está pasando, porque ella la llevaron por la pierna. Le digo yo, bueno, vamos. Y me dicen, bueno, tu hermano acaba de morir, no pudimos hacer nada por él. Mi hermano, Danielito, está inconsolable, porque él todavía arrastra con eso, porque él todavía no es cristiano. Pero él conoce mucho de Dios y tiene mucho temor de Dios. Pero mi hermano no fue un hermano amoroso. Y él arrastra todavía con un espíritu de culpabilidad. De como yo no pude darle amor y cariño, ya no lo tengo, ahora ¿qué hago? Y mi hermano está inconsolable, mi abuela está inconsolable. Yo pregunto por mi mamá, me dicen, tu mamá la van a operar de emergencia porque acaba de partirse un pie. Mi mamá entre su dolor, le ponen algo para el dolor y le dicen a ella, queremos informarle algo. Y es que uno de sus hijos acaba de morir y es el pequeño. Wow. ¿Qué usted quiere? ¿Que la operemos hoy? ¿O usted quiere despedir a su hijo y después la operamos? Y ella le dijo, yo quiero despedir a mi hijo. El pie puede esperar. En cuanto a eso, mi papá tenía la cita para entregarle su residencia al otro día. Mi hermanito muere 18 de octubre. Mi papá tiene cita 19 de octubre. Yo le dije a mi papá, yo siempre he sido una persona o una joven muy madura. Una persona que desde que entró al evangelio he tenido mucho temor y creo fielmente en Dios. Cuando yo entro al evangelio, yo siempre le he estado pidiendo, le pedí a Dios por los papeles de mi papá. Mi papá estaba aquí ilegal. Y una vez yo entrando a la iglesia, la pastora me dice, Nicole, te dice Dios que él ha estado pidiendo por los papeles de tu papá y Dios lo ayuda y Dios se lo entrega. Ahora nosotros no sabíamos el precio que teníamos que pagar por esos papeles. Sí. Porque yo siento que en medio de un dolor Dios nos entregó una bendición. Okay. Te digo que mi papá duró 6 años despegado de su familia. Pero a Dios le place él tener su cita un 19 de octubre y nosotros perdemos a mi hermano un 18 de octubre. Wow. Yo le digo a mi papá, no filmes, no hagas nada, ya tú no lo vas a revivir. Tranquilo, yo necesito que tú vayas a tu cita mañana y tú vengas legal y tranquilo porque tú tienes que volver. No vengas. Por eso es con 12 años. Le dije, tranquilo, ya nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que continuar y yo necesito que lo que Dios me dijo a mí, yo lo pueda ver. Y era que Dios te entregaba tus papeles. Mi papá ha sido una persona que él se lleva mucho de mí, de mi mamá,
y él se quedó aquí tranquilo. Tranquilo, no, destrozado, pero se quedó. Al otro día fue temprano a la cita y cuando la cónsul lo ve, le dice, ¿qué le pasa? Mi papá fue destrozado, llorando. Le dicen, anoche mataron a mi hijo de 6 años. En una balacera. De una balacera y yo no lo conozco. Yo por lo menos quiero irme a despedir de él. La cónsul le dijo, si usted en menos de 24 horas, usted me lo confirma, yo le sello su pasaporte, le sello una carta y usted va y viene y aquí continuamos con el proceso. Wow. Se hizo todo lo que tenía que hacer, se mandó el acta de difunción, llegó por correo, se le sellaron su pasaporte, le sellaron su carta de ruta. Su carta y mi padre puede viajar. Mientras mi padre está tratando de venir, el barrio está dolido, movido. Eso salió en Alicia Ortega, salió en Roberto Cavada. Fue algo que marcó el mundo. Fue algo, esa noticia duraron 4 días pasándola, hablando, que fue algo que no se esperaba. Fue algo como que impactó el barrio y fue algo muy doloroso. En cuanto mi madre ya está en el velorio, le están dando unos sedantes para que ella pueda estar ahí tranquila, ya que ella tiene un pie roto y ella no ha querido operarse hasta no despedir al niño. Mientras mi padre viene, mi hermanito y mi papá, cada vez que hablaban por teléfono, mi hermanito siempre le pedía un avión. Mi hermanito le decía, papi, cuando tú vengas, yo quiero que tú me traigas un avión porque yo quiero irme contigo. Todos los días, mi hermanito le pedía un avión a mi papá. Y mi papá, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de sus dudas, preguntando por qué, cuando viene ya llegando, se para en el aeropuerto de Santo Domingo y él ve un avión. Y él fue a la tienda y compró un avioncito. Y cuando llegó al velorio, él le dijo, tal vez no pude traerte un avión para que tú lo disfrutaras, pero yo te traigo este avión y te lo pongo aquí en tu caja en representación de que tal vez no lo hice en vida, pero lo hago ahora. Y mi papá cogió el avión, lo destapó y se lo puso en la caja al niño. En el ataúd. En el ataúd. Y fue algo inconsolable, algo que nosotros no esperábamos vivir, algo muy fuerte, donde nos marcó como familia, marcó a mi papá. Todavía hoy en día yo lo veo. Y Raúl me dice a veces, tú eres muy sensible con tu papá. Yo le digo a él, lo que pasa es que yo a veces me pongo en sus zapatos, todo lo que él ha tenido que pasar. 6 años aquí ilegal, donde pasó hambre, pasó necesidad, lo rechazaron. Y tener que lidiar con un dolor de no conocer un hijo. Lamentablemente, vida del inmigrante que viene a buscar un mejor futuro honradamente a este país. Wow. Y le dije, y él tener que viajar y ver a su hijo en un ataúd, que lo dejó de 5 meses de nacido y venirlo a encontrar de 6 años. ¿Qué sucede cuando ya pasa lo que es lo que nosotros llamamos entierro, que sepultan al niño? ¿Cómo actúa la comunidad? ¿Qué hace la familia? ¿Y qué pasa con las personas que estuvieron involucradas en esta balacera? Bueno, la familia, la comunidad nos dio mucho apoyo. Siempre estuvieron ahí con nosotros
con lo de la comunidad, con lo de las personas que estuvieron involucradas, se empezó un proceso legal donde muchos fueron apresados, otros se mataron entre ellos mismos. Ese mismo día. No, Otro. con el tiempo. Con el tiempo. Porque de la persona de cual tenía la pistola de donde salió la bala que impactó al niño, Ujú. andaba huyendo. Pero sí se agarró a la persona que fueron a matar. Por quien se hizo el problema. Por quien se hizo el problema, que vive en Cristo Rey, que lo fueron a matar a él sí se agarró. ¿Y de dónde provenían los jóvenes que fueron a quitarle la vida a esa otra persona? No sé decirle de dónde eran esos. ¿Qué sucede cuando someten a la justicia a la persona que le quitó la vida al niño? No, lo mataron. La policía, ya él tenía mucho tiempo, lo andaban buscando, tenía un récord de muerte, de atracos, Wow. de un sinnúmero de drogas, un sinnúmero de cosas, y la policía tuvo la oportunidad de matarlo. Dile que ella tiene unos familiares, tienen ciertas conexiones y le dijeron a su papá, cuando yo estén preso, nosotros vamos Cuando a hacerlo allá. La persona que fueron a matar es de Cristo Rey. Y te digo que en Cristo Rey la familia Cava es Muy conocida. conocida y respetada. Ujú. Cuando fueron a matar a ese joven, la policía se lo lleva, tiene unos días preso, unos meses, y yo tengo unos primos, unos tíos que no son cristianos, no tienen conocimiento, le dicen a mi papá, si usted quiere, nosotros en la cárcel mandamos a matar a esa persona o le prendemos la casa en fuego con toda la familia. Ay, padre. Esos son los casos que se dan en Dominicana y aún se dan acá en Estados Unidos. Mi papá, Que la familia paga la consecuencia de si no lo pagas tú, lo paga tu familia. En el 2016 a no, 2015 fue, a un amigo mío, bueno, de infancia, amigo de infancia obviamente, ya luego él crece, yo regreso al país y cuando yo llego al barrio, el muchacho estaba que no había quien lo parara, le quitó la vida a otro joven del mismo barrio, y fueron los familiares, le quemaron la casa con todo. Wow. Yo estaba allá en el barrio. O suele pasar también que dicen, si tú no apareces, tu familia... Tu familia Eso paga. se usa más allá en realidad que de este lado, porque aquí un problema personal, ahora si hay un hermano que está en la calle, tú sabes, son culturas diferentes. Hay personas que reaccionan contra la familia, pero usualmente aquí al suicida, si es en problemas de la calle, en prisión tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse de una. En los va a países encontrarse latinos, mucho. ¿no? Sí. Continúe. Cuando le dicen eso a mi papá le dice, no hagamos nada. Mi esposa es cristiana, mis hijos, mi hija es cristiana, mi suegra, y yo no me voy a ir, le voy a dejar un problema a mi familia. Regoso no haga algo y después tomen venganza con mi familia y yo pierda más. Mi papá le dijo, no, dejemos eso así, que Dios hará justicia. Se empezó un proceso legal, mi madre creo que fue 2 o 3 veces, allá nos llegaban cartas, nos daban un seguimiento de que se estaba trabajando con ese caso. Y gracias a Dios porque ustedes son una familia conocida, porque Sí. ya Ujú. hay miles En la de escuela, como casos, tú estabas. Sin resolver. miles de casos sin resolver por falta de recursos. Y como Sí. usted fue a la casa, que hay personas que por 60 pesos estaban presos, o por 1,000 o 1,500 pesos. Yo conocí un Sí, señor porque allá no hay nadie que lo pueda pagar. tenía 25 años preso y por 1.200 pesos no lo habían soltado. Oye, Eso es normal allá, eso es Por normal allá. 1.200, después de 25 años preso, por 1.200 pesos. ¿que en dólares son dominicanos, cuántos, patrón? $20. 20 dólares. Y cuando a mí me lo dijeron, yo no lo creía. ¿Eso qué? En el 2016 que yo fui a la Victoria, luego por tanta vez que 2016-2017. Y cuando yo mandé a investigar, porque obviamente el coronel, uno de los coroneles que estaba depuesto, me conoce de niño general, y yo le pregunté, y hasta él me dijo, es verdad. Yo le dije, no, pero eso está mal. Y no hay nadie que pueda pagarlo. No hay Tiene que ser alguien tiene que firmar. firmar. Y yo le hice Usted el ser favor. responsable, pastor. No, Méndez. responsable no, porque una fianza. Yo la pagué y firmé. Oh. Yo le hice sí. el favor. No venga, yo firmo, eso no es nada, y lo pagué, para que lo suelten, porque, bueno,
Después de ahí no sé qué tiempo quedó ahí adentro. Sí, Pues porque yo solo vuelve. pagué y firmé ya. Ese día murieron más personas o No, salieron heridas. salieron ¿Cuántas personas salieron heridas? 2. aparte Una de los que andaban con niña, el grupo? Creo que una niña, a la persona que fueron a matar y ¿Y el niño? una mujer. Sí, ella, no, porque ya el niño 3 murió. personas entonces. Sí, fueron 3 personas, de aparte del de niño. la tragedia del niño. Sí, entonces mi papá y mi familia decidieron dejar eso así, dejarle la justicia a Dios. Con el tiempo vimos que Dios hace justicia, y si tú haces lo mal hecho, en un momento determinado te va a tocar pagar, sea con la cárcel o sea con la muerte. Unos le tocó la cárcel, otros entre ellos mismos se mataron y la policía lo mató porque ya tenían un récord muy... Ese proceso Muy como extenso. familia, ¿cómo ustedes lo sobrepasaron? ¿Y qué afectó o qué produjo eso entre ustedes como familia? Bueno, fue un proceso muy difícil porque después que pasa el velorio, pasan 9 días, mi padre está en Dominicana todavía, él duró un mes, y un día estábamos sentados en la sala, mi mamá, mi abuela y yo. Mi papá está en la habitación. Y mi papá escucha que mi madre y mi abuela me están reclamando que porque yo no fui más hábil, el niño murió. Wow. Que si yo no hubiera tenido una niña de 2 años en los brazos, tal vez me hubiera dado tiempo cargar al niño y el niño no hubiera muerto. Y mi papá se levantó y le dijo, aquí no hay culpables. Ella es una niña de 12 años, mucho hizo ella. Aquí no hay culpables. Obviamente están hablando de su dolor e impotencia. Exacto. En ese momento yo no lo entendí y ya yo estaba creciendo con una raíz de amargura y con un espíritu de culpabilidad, de que por mi culpa mi hermanito tal vez no le dio tiempo vivir, o que la bala se le pegara en otro lugar, o se me pegara a mí en un pie y no a él. Ese era mi pensamiento. Fue un momento bien duro como familia porque desde ese entonces me sentía rechazada y sentía que me miraban con ojos como que tú tienes la culpa por ti, o por tú no hacer cierta habilidad. Pasó lo que pasó. Mi hermano, le digo que todavía vive con eso. A mi hermano lo mandaban de la escuela para el psicólogo. Mi hermano llegaba todos los días llorando. Todos los días llorando. Decía que él también tenía la culpa porque él no fue un buen hermano. Y fue algo bien fuerte como familia, donde Dios tuvo que restaurarnos, donde nosotros tuvimos que darle la libertad a Dios de que Él sanara nuestro corazón. Yes. Y de que nosotros entendiéramos de que aunque era un dolor grande para nosotros, pero era la voluntad de Dios. Y de perdonarse entre ustedes mismos, porque quizás se estaban juzgando entre ustedes. Ahí Ahí viene. voy. Ah. Yo te digo que sigo creciendo y sigo creciendo con ese dolor, esa raíz de amargura, ese espíritu de culpabilidad, donde yo me sentía súper mal, caí en depresión y nadie se daba cuenta. Habían cosas que no me llenaban, cosas que no me hacían feliz yo estando aún en el Evangelio, porque yo era algo que primero yo tenía que dejar que Dios ministrara mi vida y después sanar y perdonar. Y antes de yo venir para los Estados Unidos, hacen un retiro en la iglesia donde yo me congrego allá en Santo Domingo. Wow. Y mi madre se levanta de la nada y dice, yo quiero decir algo. Dice, yo le quiero pedir perdón a mi hija, porque en un momento determinado yo la culpé de un proceso que a nosotros nos pasó y en verdad ella no tiene la culpa. Mi hija, yo te pido perdón porque hoy yo entiendo que fue la voluntad de Dios y que por más hábil, rápido que yo entendía que tú debiste de hacer, no debí decir ni culparte de la manera en que lo hice. Yo perdoné a mi madre y vengo para acá más aliviada, pero todavía cargo con un espíritu de culpabilidad, porque no me hubiera perdonado yo misma. Hasta que
pude tener un encuentro con Dios y pude darle la libertad al Espíritu Santo de Dios de que Él ministrara y sanara mi corazón. Ujú. Y uno de los versículos que más me impactó en ese momento fue Salmos 146, versículo 3, que dice: Dios sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Y yo le dije a Dios, yo te doy la libertad de que tú sanes mi corazón y de que tú vendes mis heridas. Y ahí el Espíritu Santo de Dios empezó a trabajar conmigo de manera especial y empezó a sanar mi corazón. Y empezó a sanar el corazón de mi madre, el corazón de mi padre. Mi mayor ejemplo y admiración son mis padres. Son unos padres que usted lo ves, pastor, niño, y tú dices, no, pero... Yo he subido algunos videos con la ciencia. Ciencia siempre yo lo subo en la red y la gente nunca ha visto una versión. Bueno, yo lo que tengo conociéndolo como familia, no he visto una versión de él un día gris. Siempre es un hombre positivo y la gente Una lo ve. persona carismática, alegre, amorosa, humilde, servicial, que a veces yo lo miro y yo digo, wow, pero cualquiera que lo vea así no va a creer el proceso que él vivió. O tal vez lo que él siente. Y un día yo le pregunté, Raúl también le preguntó, le dice, Daniel, ¿y usted qué siente en su corazón? ¿Usted recordar? Le dice, el Raúl, y tú me ves así, pero yo tapo mi alegría con lo que yo siento en mi corazón. O sea, lo que él hace, sus chistes, su manera de él vivir día a día, de brindarle una sonrisa a otro, es lo que él hace para él tapar lo que él siente. Voy para Como atrás. padre. En ese momento que había una culpabilidad, cuando llegan a ese lugar, ellos entendían que tú eras la asignada cuando se montaba del carro o de ese día de cuidar a tu hermanito. ¿Era tú siempre que lo cuidabas? Niño, claro, pues ella Por eso la culpaban. Lo que pasó fue que cuando yo No, pero me ella fue a desmonto... salvarlo. Pero siempre cuando uno Sí, llega a un niño, lugar, pero bueno, que está asignado a ti, la- muchachito. No, mira, cuando nosotros nos desmontamos, estábamos todos ahí mismo. El Y niño fue de repente. estaba aquí, es el niño, en la escalera. Yo estoy aquí frente de él, pero debajo de la escalera. No. Pero yo tengo una niña en los brazos. Ellos entendieron que si yo no hubiera tenido la niña en los brazos, tal vez yo hubiera sido más rápida. Pero lo que nosotros no entendimos fue que el primer tiro que nosotros escuchamos fue el primer tiro que impactó al niño. Ese primer tiro fue que impactó la vida cosa del niño. extraña, ¿viste? Porque una balacera, que una bala tú la tires para arriba, o la persona que tú estás buscando está arriba, o la persona no sabía lo que estaba haciendo. Ujú. Y estaba tirando tiros a los dos. Wow. Exacto. Óyeme bien. Y le podía pegar a ella también. Porque No, es una increíble. balacera. Sí. Óyeme, es algo que uno lo Yo que analiza. me vi en medio de tiroteo, yo puedo decirte lo difícil que es. A mí en una ocasión desde la 80 hasta la 43 me entraron a tiro unos jóvenes, a mí y a otro amigo mío. Y el cementerio justamente donde yo enterré a mi hija, en la parte de atrás de ese cementerio, yo tuve que meterme tras un zafacón grande de basura de noche. Corriendo esa gente atrás de nosotros. Plomo y plomo. Yo decía, no se le va a acabar la bala. Y eso es difícil. Eso es difícil. Yo no le deseo eso a Bastante nadie. difícil. Ya de ahí para allá, yo no puedo escuchar ni un po, porque yo siento que es un tiroteo, que es una balacera. Y Gloria a Dios. yo sé que Dios permitió eso para Él hacer lo que Él quería hacer en mi familia. Glorificarse. Y glorificarse, porque a través de todo eso, mi padre consigue su papel, le llega aquí, continúa con el proceso, y eso sería otro testimonio de Lo todo me- lo lo que me- mi papá tuvo que pasar Rapidito. después que vino. Él visitando a su hermano en Canadá, Mi padre regresando. llegando aquí, va y visita a su hermano Canadá porque está solo aquí, y cuando pasa de la frontera de Canadá para acá, que ya regresa para los Estados Unidos, cae preso porque lo confunden con una persona que tiene el mismo nombre, el mismo apellido, y lo andaban buscando, dijeron, este eres tú, lo metían preso por 30 días. Wow. Eso después de la muerte de... Ya eso es después de la muerte de niño, ya yo
yo que he sido una persona de mucha fe, desde que entré al Evangelio, una persona que ha tenido experiencia con el Espíritu Santo, que sabe lo que es Dios, quién es Dios, yo tengo algo, que si Dios me dice a mi pastor, Nicole, eso es blanco, eso se puede poner de todos los colores, y yo creo que es blanco hasta que yo vea que es blanco. Amén. Yo le creo a Dios. Gloria a Jesús. Y mi papá cae preso. Y yo le digo a Dios, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Pierdo a mi hermano, no bien, no estamos recuperando y ya mi papá cae preso. ¿Qué es lo que pasa? Y yo empecé a orar. Cogí un ayuno. Cuando mi padre cayó preso, mi familia se puso loca, literalmente, porque mi padre, después de Dios, era nuestro sustento, quien nos suplía. Mi padre, desesperado, decía, ¿qué yo voy a hacer? No quiero que mi familia pase hambre. Estoy aquí trancado, voy a filmar, lo pierdo todo y me voy para Santo Domingo. Y yo le decía a él, tú no puedes filmar porque mi Dios no es mentiroso. Y Dios no me dijo a mí, tu papá va a filmar, te va para Santo Domingo y ustedes van a pasar trabajo. Dios me dijo a mí que él te entregaba tus papeles, que yo iba a viajar y que mi familia iba a viajar. Y yo necesito ver la promesa de Dios en mi vida. Se levantaron un sinnúmero de gente diciendo que tu Dios qué, que tu Dios prometió qué, que tu Dios prometiendo papeles. Pues tú estás loco, pues tú crees que Dios anda dando papeles así por así. Tu papá lo que tiene es que firmar y irse para Santo Domingo a trabajar en una bodega y a comer usted de arroz con huevo. Y yo le decía, mentira del diablo. Eso no fue lo que Dios me prometió. Y yo todos los días que hablaba con mi papá, le decía, papi, te digo como Jesús le dijo a Marta. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora solo nos cuesta creer en que Dios lo va a hacer. Wow. Nos cuesta creer de lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Tal vez doloroso, tal vez fuerte, pero no firmes. Que el Dios que yo le sirvo le va a demostrar a muchos que Él cumple sus promesas. Amén. Y mi papá, no sé si fue Dios que le dio como un respiro, donde él sentía paz. Y en el medio de la cárcel, mi papá empezó a predicar. Él tenía 1 hora sin nada, de 7 a 8, donde él le predicaba a 30 presos. Y Dios empezó a trabajar. Y me acuerdo yo que el 24 de diciembre le dije a Dios, Señor, yo necesito que de regalo de Navidad tú me des la libertad de mi papá. Porque yo necesito que tu brazo de misericordia se mueva a nuestro favor. Poderoso. Y el 24 de diciembre a las 4 de la tarde sale mi papá de la cárcel. Wow, qué bendición. Y lo de emigración, le dijeron, señor Cava, con usted cometimos un error. Si usted quiere, puede ponerle una demanda o díganos qué usted quiere que nosotros hagamos por usted. Y mi papá le dijo que me llegue a mi residencia. Es un hecho. A los 7 días en el buzón estaba la residencia de mi padre. Wow. Y no una residencia cualquiera, ni un pasaporte cualquiera. Mi papá viaja normal. Dios Y a mío. mi papá siempre lo paran en el aeropuerto y le dicen, es que usted no puede viajar así. Usted aparece como ciudadano americano. Ok. Usted aparece que usted tiene que viajar en otra clase, como si fuera, papá, no, yo tengo que viajar aquí donde yo estoy viajando. O sea, que lo que Dios hace, gloria a Dios. ¿Hace lo cuántos hace con años de eso? excelencia. Hace ya 15 años. Pues quizás él ha sometido a la ciudadanía. No todavía. Él la Él- quiere someter Él ahora. tiene que visitar un abogado porque él no sabe si fue que inmigración. Bueno, aunque es un proceso Ujú. y hay que verificar porque si se la dieron la ciudadanía, Gloria a Dios. puede que haya hecho un milagro Sí, y que le haya entregado una ciudadanía, él no lo sepa, no se sabe. no se sabe. Pero con esto que quiero decirle, que lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace con excelencia.
aunque nosotros no entendemos el por qué, a veces vivimos ciertos procesos o ciertos dolor. A veces hay dolor que te encaminan a tu destino profético. Hay dolor que te encamina al propósito que Dios tiene contigo y a veces no lo entendamos. A veces no lo entendemos. Si no, preguntémosles a Elías cuando se encontró en la cueva, que deseó morirse. Así me sentía yo en un momento determinado. De sentir morirme. Yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué no me tocó a mí y no a él? Yo le decía, debí yo morir y él vivir. Y tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Y en ese momento de depresión, de tristeza, yo me topé con ese versículo, donde vi que Elías deseó morir si estaba en la cueva. Pero ahí se le parece el ángel y le dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Y después que él come y bebe, él vuelve y se acuesta a dormir. Y después el ángel vuelve y lo levanta y le dice, come y bebe, que largo camino te resta. Y esa comida que se comió Elías, fue lo que lo fortaleció. Y esa comida, para mí, representa la palabra de Dios. Representa el tú refugiarte en la palabra, pero en la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede sanar nuestro corazón, el único que puede fortalecernos, el único que puede sanarnos y el único que nos puede ayudar con la depresión. Porque hay cosas que no lo hace ni el psicólogo, no lo hacen los médicos, pero lo hace Dios. Porque Dios llega a profundidades en nuestras vidas y en nuestros corazones, donde el psicólogo no llega, donde los médicos no llegan. Entonces, cuando yo me topé con ese versículo, yo me refugié en la palabra, me refugié en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y me gusta cuando dice que después que él come y esa comida lo fortaleció, Dios lo saca. Verso 8. Dios lo saca de la cueva y lo lleva al monte Horeb, que significa monte de Dios. O sea, a veces Dios te saca de donde tú estás para posicionarte en el lugar donde te corresponde. Dios te saca de tu proceso, Dios te saca de tu dolor, Dios te saca de tu tristeza, de la depresión, para Él llevarte al lugar donde Él quiere llevarte. ¿Y cuál es ese camino para yo llegar al monte Horeb, a la intimidad? La palabra. Una palabra muy clave. Que los psicólogos no pueden sanar. Hay casos del alma, especialmente en la liberación. Por más que una persona estudie las emociones y los sentimientos del ser humano, sin el discernimiento del espíritu no hay forma. La gente va a estar recayendo y visitando terapia tras terapia. Yo estoy de acuerdo con que la gente estudie, se prepare. Nosotros vamos a tener psicólogos aquí en la iglesia, pero hay una parte espiritual que nunca la va a hacer la psicología. Sí. Nunca. Hay una parte de la liberación del alma que la psicología, digan lo que digan, no lo va a lograr. Solo Dios lo hace. Porque no son 2 ni 3 los que caen en un estado de depresión que su vida se ve puesta al peligro. De verdad que, wow. Seguiremos orando a Dios para que Dios le dé fortaleza a tu familia mía. Amén. Continúen adelante. Yo entiendo el lenguaje de tu papá, porque yo pasé por lo mismo. No una forma donde mi hijo es una tragedia, sino que Dios decidió hacerlo de otra manera y sucedió. Sé lo que es vivir con ese dolor, lo que hemos lamentablemente perdido un hijo. Por más que digan que tú vayas a un psiquiatra, a un psicólogo, por eso digo, eso no lo sana nadie, es solo Dios. Y la gente tiene que aprender a lidiar con la depresión. Con esto no digo que no vaya a un psicólogo, vaya a su terapia, que la necesita, porque no todo es demonio. Pero hay una parte de la liberación que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer y que nadie la puede notar si no es a través del discernimiento de espíritu. Las emociones y los sentimientos no se estudian.
tú nunca vas a poder estudiar a profundidad qué siente una persona porque tú no estás ahí adentro. Eso nada más se logra con el discernimiento de espíritu. Tú puedes tener una idea en una evaluación que haga psiquiatra, tener una idea de lo que esté pasando, pero es algo que solamente Dios puede sanar la vida de un ser humano. Porque yo tengo amistades mías que son multimillonarios y he tenido que sentarme a dialogar con ellos por horas y orar por ellos porque han querido quitarse la vida, teniendo una familia estable, teniendo dinero en el banco y sintiéndose que su vida no tiene sentido y no sirve para nada. ¿Usted me entiende? Entonces esa es la parte donde solamente el Espíritu de Dios puede traer ese consuelo a la vida del ser humano. Esas heridas no se curan, no se sanan de un día para otro. Te pasan años y tú te quedas pensando, llega el momento y te visita y tú dices, Dios mío, a revivir este episodio, pero solamente la fortaleza en el Señor es la que te puede mantener de pie. Y son cosas muy difíciles, muy difíciles. En el lenguaje de lo que es la hermandad en la calle, yo a veces escucho a la gente hablar de los jóvenes que están afuera, de una perspectiva de migrante en cierto sentido. Pero lamentablemente llegó un momento en la vida de las personas en su juventud, de algunos como me pasó a mí, que en nuestra rebeldía o en mi rebeldía yo me refugié en los brazos de mis amigos que dejaron de ser mis amigos para convertirse en mis hermanos, y eso me ha hecho ser leales a ellos hasta el día de hoy. Para que vean, hasta el día de hoy yo soy leal a mis amigos que estuvieron conmigo en la calle. Y eso es cuando pasa algo en la calle, muchas veces tú lo sientes más que un propio familiar, en cierto sentido. Sí. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a alguien, porque tú no sabes lo que esa gente han pasado juntos. Y hay amigos que son más que amigos. La Biblia habla de eso. Sí, hay amigos que se comportan mejores que un propio hermano de sangre, mejor que un propio familiar. Y cuando a ti te pasan situaciones, uno la asimila. También entiendo tu dolor. Créeme, cosa que yo no voy a hablar públicamente, porque no puedo. Pero también conozco tu dolor. Para amar a alguien como un hermano no tiene que ser sangre de tu sangre muchas veces. Es como el amor entre Jonatán y David, de la hermandad y la lealtad que hay. Y entiendo y conozco tu dolor. Pasé por ahí no una, no dos, no tres, no cuatro. Y en ocasiones le pasaron cosas a gente que yo decía el que tenía que estar era yo, y en otras ocasiones en mis propios brazos. Es difícil. Y tal vez para muchas personas que nos están mirando ahora, posiblemente lo que ella vivió fue la pérdida de su hermano y produjo incluso que ella misma quisiera hasta acabar con su vida, y eso la llevó a un momento de depresión, un momento donde ella no quería ni siquiera vivir. Pero posiblemente a ti lo que te llevó a esa situación fue una traición, posiblemente fue que tus hijos cayeron en drogas, posiblemente fue que tu esposo te abandonó, posiblemente sientes que nadie te ama, posiblemente sientes que te abandonaron, no tuviste un padre que te diera un abrazo, no tuviste una madre. A ella perdió a su hermano y eso la llevó a ese lugar, pero a ti puede ser una de las cosas que mencioné, que te tenga en un lugar de depresión, de abandono. Pero hoy Dios envía un ángel ahí donde estás. Y así como Elías, que también se sentía sin fuerza, sentía que iba a morir debajo de ese enebro, sentía que su vida no valía, el ángel de Jehová estaba ahí dándole sustento. Le dijo, come y bebe que largo camino te resta. Posiblemente quieres soltar todo, acabar con tu vida, y hoy Dios te está diciendo y te habla a tu vida. No sueltes lo que yo te di. Es cierto que pasaste un momento difícil, es cierto que es doloroso, es cierto que te ha golpeado muy fuerte, pero no lo sueltes, no te detengas. Porque lo que estás viviendo es un sustento que te dará fuerza para atravesar el desierto e ir al monte de Dios. En el monte de Dios es el lugar que le da la garantía de ella poder contar el testimonio.
Porque Elías no es el mismo del enebro cuando está en el monte de Dios. El monte de Dios es lo que te da la fuerza de poder hablarlo. Hay personas que muchas veces no pueden hablar de lo que han pasado. Pero cuando tú estás en el monte de Dios, ya tú puedes fluir, tú puedes hablar, libre. te sientes libre, te sientes perdonado. Hay una frase muy, muy cotidiana que la usan muchas personas y yo quiero tratarla acá. Pastor, y es que mucha gente dice que las heridas con el tiempo se curan. Y yo quiero decirte que las heridas con el tiempo se infectan. La herida que no es tratada se infecta. Hay personas que andan heridos en la calle, hiriendo a más personas porque no han sido sanos. Y hoy Dios te dice, ponte en mis manos y yo voy a sanar hasta lo más profundo de tu corazón. Yo voy a sanar hasta lo más profundo de tu alma. Y la herida que estoy hablando son heridas que no salen en placas, no salen en sonografías. Las heridas que estoy hablando son heridas del alma, que nadie la está viendo, pero que están ahí, Nicole. Y la disfrazan quizás con risa y sonrisa y están ahí. Y tú no sabes, tú ves a esa gente contento, pero con una herida por dentro que dice, wow, si esa gente supiera lo que yo estoy pasando. Así es, que una de las cosas que me impulsó más a dar mi testimonio era que habían personas que me veían, miraban a mi familia y dicen, ellos nunca han pasado por nada, nunca han pasado por necesidad, nunca han pasado por dolor. Y cuando yo me siento y le digo, ok, ¿tú quieres que yo te hable de lo que yo pasé? Se quedan como, tú estás relajando, tú pasaste por eso, tu mamá, tu papá, sí, nosotros pasamos por eso. Porque hay, ¿sabe una canción que me gusta de una brasileña y una amiga mía, Naomi, fue la que la popularizó y la tradujo al español, que dice, quien te ve adorando no se imagina que ha sido tan difícil tener que esconder las lágrimas con la sonrisa. Entonces yo le decía a Ronnie, yo me identifico con esa canción, porque hay gente que te ve brincando, saltando, glorificando a Dios, pero no saben lo que tú has tenido que pasar y lo que te ha costado mantenerte de pie. Porque si tal vez mi familia y yo no hubiéramos portado o tenido una palabra de parte de Dios, nosotros no estuviéramos de pie hoy en día. Pero como una palabra reposaba en mi vida y en la vida de mi familia, esa palabra cobró vida, cobró movimiento y empezó a hacer su función. Y era levantarnos, restaurarnos y darle la libertad al Espíritu Santo de Dios de que Él sanara eso que había en nosotros. Y como decía Raúl, y tal vez yo tuve una pérdida, el pastor tuvo una pérdida, pero tú que me estás mirando y estás escuchando este testimonio, tal vez tus hijos están en la calle, tu matrimonio no tiene solución, te dieron un diagnóstico que te quebrantó, estás pasando por una enfermedad fuerte, pero hoy yo quiero decirte que así como Dios le habló a Elías, hoy Dios te dice a ti, come y bebe, porque largo camino te resta. Come y bebe. Refúgiate en mi palabra. Refúgiate en mi presencia. Refúgiate en la intimidad, que yo me voy a encargar de lo demás. Refúgiate en mí. Y dale la libertad al Espíritu Santo de Dios de que Él trate contigo y Él pueda vendar esas heridas. Y Él pueda sanar tu corazón. Y que cuando tú hables, tú puedas hablar sin dolor. Porque hoy en día yo estoy aquí sentada hablando. Fue porque Dios me fortaleció. Pero años atrás yo no podía, yo me ponía mala hablando porque yo revivía todo eso. Pero hoy tengo la herida, están vendadas y puedo hablártelo. No sintiendo dolor, sino fortalecida y conforme con la voluntad de Dios. Porque fue su voluntad y nosotros la aceptamos. Dios mío.
No hay más nada que agregar. Verdaderamente que esperamos que este testimonio pues dé fortaleza a sus vidas, aquellos que están pasando por momentos difíciles. Y una vez más que te puedas reencontrar con Dios cara a cara. Y en medio de todo, toma esa sugerencia y esa palabra que Dios ha puesto en la boca de Nicoloy. Sube al monte y refúgiate en Dios. Ahí va a estar la solución. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que sea el Señor fortaleciéndote a ti, a tu familia, a todos tus seres queridos. Que pase buenas tardes. Shalom.